Imagina un lugar donde el océano se funde con el cielo, donde las aguas turquesas son más claras que el cristal, y donde la arena blanca se desliza entre los dedos como polvo de luna. Ese lugar existe y se llama Maldivas. Pero detrás de esa postal paradisíaca que has visto en redes sociales o catálogos de lujo, existe un mundo que pocos conocen, lleno de misterios, contrastes y realidades tan sorprendentes como invisibles. Maldivas no es solo un destino para lunas de miel o vacaciones 5 estrellas. Es un país insular conformado por más de 1000 islas repartidas como perlas en el Océano Índico, un país donde la vida se desarrolla entre la belleza deslumbrante del entorno y los desafíos constantes de la geografía, el cambio climático y la historia política. Pocos imaginan, por ejemplo, que las Maldivas están entre los países más bajos del planeta, con una elevación media de apenas 1.5 metros sobre el nivel del mar. Eso las convierte en uno de los territorios más vulnerables al cambio climático, con el riesgo constante de desaparecer bajo las aguas. Pero eso no ha impedido que los maldivos desarrollen una cultura única, profundamente conectada con el mar y sus ritmos. A pesar de la fragilidad de su entorno, la población local ha resistido a invasores, colonizadores y hasta dictaduras, manteniendo una identidad propia que se refleja en su idioma, el Dibey, en su religión predominante, el Islam sunita, y en sus tradiciones ancestrales que aún sobreviven en islas remotas, detrás de los lujosos resorts donde el agua parece no tener fin. Existen comunidades que viven con recursos limitados, donde el acceso al agua potable, la electricidad constante o incluso la educación básica no siempre están garantizados. De hecho, muchas de las islas habitadas dependen de sistemas de desalinización para tener agua dulce y de generadores diésel para la energía. Esta paradoja entre el lujo extremo y las limitaciones cotidianas de la vida local es uno de los secretos mejor guardados del país. Y hablando de secretos, ¿sabías que Maldivas fue en el pasado una encrucijada del comercio entre África, Arabia y el sur de Asia? Durante siglos, estas islas fueron famosas por su comercio de conchas de caurí, que se utilizaban como moneda en muchas partes de Asia y África. En su momento, el caurí fue tan valioso que incluso rivalizó con las monedas metálicas en valor. Las Maldivas eran también un punto importante en las rutas de los comerciantes árabes que se dirigían hacia India o Indonesia. Esa influencia árabe dejó huellas profundas en la cultura local, especialmente en su religión y arquitectura. Pero antes de que el Islam llegara en el siglo XII, las Maldivas practicaban una religión budista profundamente arraigada. De hecho, aún hoy se descubren estatuas y ruinas budistas bajo la arena de algunas islas, testigos silenciosos de una civilización olvidada. Se cree que el budismo llegó a las Maldivas alrededor del siglo III a.C., traído por misioneros del sur de India o Sri Lanka. Durante más de 1000 años, los maldivos practicaron esta religión y construyeron stupas y templos de coral que hoy permanecen casi sepultados bajo siglos de olvido. La conversión al Islam se cuenta en una historia curiosa y legendaria. Según la tradición local, un santo viajero llamado Abu al-Barakat llegó a las islas y liberó al pueblo de un espíritu maligno que exigía sacrificios humanos. Después de este milagro, el rey decidió adoptar el Islam, y así toda la nación lo siguió. Desde entonces, Maldivas se convirtió en un sultanato islámico, que se mantuvo así durante más de 8 siglos. Este aislamiento geográfico, lejos de ser un obstáculo, permitió que los maldivos desarrollaran un sistema político propio. Durante siglos, el país fue gobernado por una sucesión de sultanes, algunos de los cuales tenían más poder que otros, y no faltaron los golpes palaciegos, las traiciones y las luchas internas. En el siglo XVI, llegaron los portugueses, que intentaron imponer su dominio, pero fueron expulsados después de 15 años de resistencia. Luego vinieron los holandeses, que mantuvieron una influencia indirecta, y más tarde los británicos, que convirtieron a Maldivas en un protectorado en 1887, aunque mantuvieron su autonomía interna. No fue hasta 1965 que Maldivas logró su independencia total,
y en 1968 se abolió el sultanato para establecer una república. Desde entonces, la historia política del país ha estado marcada por la tensión entre la modernización y el autoritarismo. Uno de los presidentes más conocidos, Maumoon Abdul Gayoom, gobernó durante 30 años, concentrando el poder en su figura y reprimiendo a la oposición. A pesar del crecimiento económico, gracias al turismo, los derechos humanos y las libertades políticas estuvieron durante mucho tiempo en una situación precaria. En la actualidad, Maldivas intenta equilibrar esa balanza. Si bien el turismo de lujo ha convertido al país en uno de los más prósperos del sur de Asia en términos de PIB per cápita, la desigualdad entre los visitantes de resorts 5 estrellas y los habitantes de las islas locales sigue siendo una realidad incómoda. Muchos trabajadores maldivos deben trasladarse diariamente desde sus islas natales a los centros turísticos para trabajar en condiciones que no siempre son ideales. Además, hay una presencia considerable de trabajadores migrantes, especialmente de Bangladesh y Nepal, que realizan los trabajos más duros y menos remunerados. Y mientras el turismo representa el motor económico principal del país, también plantea enormes desafíos. La construcción de resorts sobre atolones vírgenes ha llevado a la destrucción de hábitats naturales, a la erosión de playas y al blanqueamiento de los corales. La crisis ambiental no es algo que vendrá, ya está aquí. Algunas islas ya han tenido que ser evacuadas debido a la subida del nivel del mar o la contaminación del agua potable por intrusión salina. El gobierno incluso ha lanzado campañas internacionales pidiendo acción climática, alertando que si no se toman medidas urgentes, el país podría desaparecer antes de que termine este siglo. Pero a pesar de todo, el espíritu maldivo resiste. Sus habitantes siguen pescando con métodos tradicionales que respetan el equilibrio del océano. La pesca del atún, especialmente del atún de aleta amarilla, se realiza de forma sostenible, utilizando caña y anzuelo en lugar de redes, una práctica que ha sido reconocida internacionalmente. En muchas islas, los pescadores aún se guían por las estrellas, y los niños aprenden desde pequeños a leer el mar como si fuera un libro abierto. El dhoni, la embarcación tradicional maldiva, sigue siendo un símbolo nacional, hecho de madera y con una vela triangular. Este barco ha surcado las aguas durante siglos, conectando islas, transportando mercancías y sirviendo como sustento para generaciones. Incluso hoy, muchos resorts ofrecen paseos en dhoni como una forma de conectar a los visitantes con la auténtica vida maldiva. Y hablando de autenticidad, la gastronomía maldiva también merece una mención especial. Aunque muchos viajeros se quedan con los buffets internacionales de los resorts, la verdadera comida maldiva es una mezcla de sabores intensos, pescados frescos, coco rallado y especias heredadas del contacto con India y Arabia. El masuni, por ejemplo, es un desayuno típico a base de atún desmenuzado, coco, cebolla y chile, servido con roti, un pan plano parecido al chapati. Es un plato simple pero profundamente sabroso, que refleja la conexión de los maldivos con el mar y su entorno. También existe una bebida tradicional llamada raa, un jugo de palma fermentado que se obtiene del cocotero. Aunque el Islam prohíbe el alcohol, el raa se consume en algunas islas de forma moderada, especialmente en contextos culturales o rituales. Por supuesto, en los resorts internacionales sí se permite el consumo de alcohol, pero está estrictamente prohibido para los ciudadanos maldivos en su vida cotidiana. ¿Y qué hay de la religión? En Maldivas, el Islam sunita no solo es la fe oficial, sino que es obligatoria por ley. Todos los ciudadanos maldivos deben ser musulmanes, y está prohibido practicar abiertamente cualquier otra religión. Las leyes están basadas en la Sharia, especialmente en aspectos como el matrimonio, la herencia o el comportamiento público. Aunque no se aplica con la misma dureza que en otros países, sí existen restricciones que sorprenden a muchos extranjeros, como la censura de ciertos libros, la prohibición de imágenes no islámicas y la vigilancia del contenido en redes sociales. Sin embargo, incluso dentro de ese marco conservador, existe una juventud que busca nuevas formas de expresión. A través del arte, la música o la fotografía,
muchos jóvenes maldivos están tratando de redefinir su identidad, de conectar con el mundo sin perder sus raíces. Existen colectivos culturales que organizan exposiciones, proyecciones de cine independiente y encuentros de poesía, a menudo en espacios informales o alternativos. En algunas islas remotas del archipiélago, todavía se conservan prácticas ancestrales que han sobrevivido al paso del tiempo y al aislamiento. Hay rituales que se remontan a épocas preislámicas y que, aunque han sido transformados para no entrar en conflicto con la religión oficial, aún conservan elementos misteriosos. Uno de ellos es el Boduberu, una danza tradicional acompañada de tambores que se cree tiene orígenes africanos. En esta danza, los participantes entran en una especie de trance mientras el ritmo se vuelve más rápido y más fuerte, como si quisieran conectarse con algo más allá del tiempo. Este tipo de manifestaciones culturales muestran lo profunda que es la mezcla étnica en Maldivas. Aunque hoy en día se presentan como un país homogéneamente musulmán y de habla diveí, la realidad es que sus raíces provienen de una mezcla de poblaciones de origen africano, árabe, surasiático e incluso austronesio. Esa diversidad se nota en los rostros, en los rasgos, en las costumbres, en los apellidos y en las canciones populares que todavía sobreviven en las aldeas pesqueras. Pero también hay otros contrastes mucho más radicales. En algunas islas, el estilo de vida ha sido completamente absorbido por el turismo internacional. Es común encontrar poblaciones locales que viven a solo unos cientos de metros de resorts de ultralujo, pero que no tienen acceso a los mismos servicios. Hay islas que reciben vuelos de hidroavión con celebridades o jeques multimillonarios, mientras en la comunidad vecina, los niños juegan en calles sin pavimentar y el agua se raciona por horas. Uno de los aspectos menos conocidos, pero más impresionantes de Maldivas, es su increíble biodiversidad submarina. A pesar de su pequeño tamaño terrestre, el país posee una de las mayores concentraciones de vida marina en el mundo. Sus arrecifes de coral, aunque amenazados por el calentamiento global, aún albergan tiburones ballena, mantarrayas, tortugas verdes, delfines giradores y miles de especies de peces. Este ecosistema marino ha sido fundamental, no solo para el turismo de buceo, sino también para la supervivencia tradicional de las comunidades insulares. Sin embargo, la salud de estos arrecifes está en peligro. El blanqueamiento de corales ha sido especialmente severo durante las últimas décadas. La subida de temperatura en el océano ha provocado la pérdida masiva de color y vida en grandes zonas del fondo marino. Y si las tendencias continúan, se estima que buena parte de los arrecifes podría desaparecer en los próximos 30 años. Este escenario no solo es una catástrofe ambiental, sino también económica, ya que muchos de los ingresos turísticos están directamente ligados a la belleza submarina del país. Ante este riesgo, han surgido iniciativas locales y científicas que buscan recuperar y proteger los arrecifes. En algunas islas se están creando jardines de coral, donde fragmentos de coral sanos son trasplantados sobre estructuras metálicas bajo el mar para ayudar a regenerar los ecosistemas dañados. Los propios residentes se han involucrado en estas labores, en un esfuerzo colectivo por salvar lo que aún queda. También hay programas para proteger las tortugas marinas, que a menudo son cazadas ilegalmente, y proyectos de conservación de tiburones, cuya presencia es esencial para mantener el equilibrio en los ecosistemas marinos. Y mientras el mar domina la vida de los maldivos, la tierra firme ofrece otras curiosidades. En la isla de Fubamula, por ejemplo, se encuentra un ecosistema completamente distinto al resto del país. Fubamula no está rodeada por una laguna como la mayoría de las islas del archipiélago, y posee lagos interiores, suelos más fértiles y una vegetación exuberante. Allí se cultivan frutas y verduras que no se encuentran en otras islas, como la toronja maldiva o ciertas variedades locales de plátano. Incluso sus acantilados de piedra volcánica la hacen parecer un mundo aparte dentro de Maldivas. Otra rareza geográfica es que, aunque el país tiene más de 1000 islas, menos de 200 están habitadas permanentemente. Muchas otras están reservadas exclusivamente para el turismo o simplemente están deshabitadas.
Y no faltan las islas artificiales. Ulumalé, por ejemplo, es una isla construida por el hombre para aliviar la sobrepoblación de Malé, la capital. Ulumalé ha sido diseñada con criterios modernos de urbanismo y sostenibilidad, y se proyecta como una ciudad del futuro para los Maldivos, pero su desarrollo también ha generado controversia por los altos costos y los problemas ambientales asociados a su expansión. Y es que Malé, la capital, es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. A pesar de su reducido tamaño, solo unos pocos kilómetros cuadrados alberga a más de 250.000 personas. Sus calles estrechas, sus edificios apilados y su tráfico constante contrastan fuertemente con la imagen de tranquilidad que se tiene de las Maldivas. Aquí no hay playas de ensueño ni palmeras ondeando al viento. Hay ruido, cemento, actividad frenética y una lucha constante por espacio y recursos. Sin embargo, es el corazón político, económico y cultural del país. En Malé también se concentran las tensiones sociales más marcadas. Jóvenes con aspiraciones modernas que quieren estudiar en el extranjero, mujeres que buscan mayor participación pública, artistas que intentan expresarse en un entorno conservador, y activistas que desafían las normas establecidas. La censura y la vigilancia gubernamental son reales, y se han dado casos de persecución a periodistas y disidentes. La libertad de expresión, aunque existe en el papel, tiene límites claros cuando se trata de religión o crítica directa al gobierno. Pero a pesar de eso, el espíritu de cambio está vivo. Algunos medios digitales han comenzado a difundir contenido alternativo, enfocado en la realidad local sin filtros turísticos. Desde documentales sobre las condiciones laborales en los resorts hasta investigaciones sobre la crisis ambiental, hay una nueva generación de Maldivos que está decidida a contar su propia historia. También han surgido iniciativas lideradas por mujeres para empoderar a las jóvenes en temas de liderazgo, educación y emprendimiento. Hablando de mujeres, su rol en la sociedad maldiva ha cambiado con el tiempo. Aunque el país tiene una estructura islámica conservadora, las mujeres han ocupado históricamente un lugar más visible que en otros países musulmanes. Existen registros de mujeres sultanas que gobernaron durante la Edad Media, y en la actualidad, muchas Maldivas ocupan puestos en el gobierno, la medicina y la educación. Sin embargo, también hay presiones para que se ajusten a ciertos roles tradicionales, y el debate sobre el uso del hijab o la participación en la vida política sigue abierto. En muchas islas, las mujeres son el pilar de la economía local. Dirigen pequeñas tiendas, cocinan para el turismo local, tejen redes, elaboran artesanías o administran casas de huéspedes. En los últimos años, el turismo comunitario ha comenzado a florecer como una alternativa al turismo de lujo, y muchas familias maldivas han abierto sus hogares para recibir a viajeros que desean una experiencia más auténtica. Este turismo, además de generar ingresos, fortalece los lazos culturales y permite que los visitantes comprendan mejor la realidad de estas islas. Hay algo profundamente poderoso en sentarse al anochecer en una isla perdida de la Tolonga Afudaalu, ver a los niños jugar cerca de la orilla mientras los adultos conversan tomando té y compartir historias que cruzan generaciones. La sensación de comunidad, de pertenencia, de identidad insular, es algo que se siente en el aire, en el sabor de una sopa casera de pescado, en el canto de los pájaros marinos y en la manera en que todos se conocen por su nombre. Pero todo eso, toda esa belleza, toda esa humanidad, está constantemente amenazada. La subida del nivel del mar no es una teoría para los Maldivos, es una realidad diaria. Las tormentas son más frecuentes, las olas más fuertes, y el mar más impredecible. Algunas islas ya han desaparecido completamente, otras se están reduciendo año tras año. Hay aldeas donde las casas han sido abandonadas porque el agua salada ha contaminado los pozos. Hay familias que han tenido que migrar hacia otras islas o incluso fuera del país. Y mientras los líderes del mundo debaten en conferencias internacionales, los Maldivos luchan por preservar su tierra, su cultura y su derecho a existir. Se han realizado reuniones del gabinete de ministros bajo el agua como protesta simbólica.
Se han dado discursos en Naciones Unidas suplicando por acción. Se ha hablado incluso de comprar tierras en otros países como futura patria para los Maldivos si las islas desaparecen. Aún así, la gente sigue celebrando bodas, pescando al amanecer, enseñando a los niños a bucear, tocando tambores en las fiestas, bailando bajo la luna, rezando al anochecer y soñando con un futuro donde no tengan que abandonar su hogar. En los rincones más apartados del país, donde apenas llegan las redes móviles y la electricidad funciona solo con paneles solares, todavía sobreviven mitos y leyendas que no han sido contaminados por el turismo. Algunas ancianas cuentan historias al caer la noche sobre criaturas marinas que arrastran a los pescadores hacia el fondo del mar si no muestran respeto a las aguas. Otras hablan de islas que aparecen y desaparecen, como si tuvieran voluntad propia, o de luces misteriosas que emergen del océano en las noches más oscuras. Estas narraciones, transmitidas oralmente, forman parte del alma invisible del archipiélago, esa que no aparece en los folletos turísticos. Hay una isla en particular, llamada Cudaubadó, que ha sido objeto de múltiples especulaciones por una razón muy especial. En ella se encuentra un antiguo montículo de piedra conocido como Ahuita, cuyas piedras están talladas con una precisión que ha dejado perplejos a los arqueólogos. Algunos creen que podría ser anterior al Islam, e incluso se ha comparado con estructuras similares a las pirámides escalonadas. Nadie sabe con certeza quién las construyó ni por qué. Hay quienes sugieren que fue parte de una civilización olvidada, y otros que lo vinculan con rutas de navegación milenarias. También existen relatos sobre templos budistas enterrados bajo la arena, restos de una Maldivas anterior a la conversión al Islam en el siglo XII. Durante siglos, las islas formaron parte de una red de intercambio entre la India, Sri Lanka, África Oriental y el mundo árabe, lo cual dejó huellas arquitectónicas, lingüísticas y religiosas que, aunque en parte se han perdido, todavía resuenan en ciertos términos del día o en costumbres del día a día. Uno de los símbolos más antiguos que ha sobrevivido es el Oamaafa'anu, un tipo de manuscrito de cobre que contiene decretos reales y documentos históricos. Algunos de estos documentos han sido encontrados en cofres olvidados en mezquitas antiguas o escondidos en cuevas costeras. El contenido de estos textos revela aspectos políticos, religiosos y sociales de épocas anteriores, y son considerados verdaderos tesoros nacionales. Se escribían con una caligrafía extremadamente detallada, y eran firmados por los sultanes como prueba de su poder y legado. A pesar de su apariencia paradisíaca, Maldivas también ha vivido conflictos internos y momentos oscuros. Uno de los más tensos ocurrió en 1988, cuando un grupo de mercenarios contratados por exiliados políticos intentó derrocar al gobierno en un golpe de estado. Durante horas, se libraron combates en las calles de Malé, y fue necesaria la intervención del ejército indio para restablecer el control. Este episodio marcó un antes y un después en la política nacional, y desde entonces, la seguridad interna ha sido una prioridad constante. En los años más recientes, las tensiones han girado en torno a la democracia. Maldivas pasó de ser un sultanato a una república, luego a una dictadura disfrazada, después a una democracia joven que intentó reformarse, para finalmente volver a enfrentar restricciones de derechos y persecución de opositores. Presidentes que fueron elegidos democráticamente han terminado en el exilio o en prisión, y el poder judicial ha sido acusado de estar controlado por intereses políticos. Sin embargo, estas luchas también han dado lugar a un movimiento ciudadano que exige justicia, transparencia y derechos. Y en medio de todo, está la juventud maldiva, que intenta reconciliar su identidad islámica con los impulsos modernos de un mundo globalizado. En las redes sociales, muchos jóvenes expresan su amor por el océano, por la cocina tradicional, por las danzas de sus abuelos, pero también por el K-pop, el cine indio o el arte digital. La dualidad cultural que viven está moldeando una nueva generación con voz propia, que valora sus raíces pero no teme mirar hacia el exterior.
Algunos jóvenes han comenzado a estudiar fuera del país y regresan con nuevas ideas sobre sostenibilidad, arquitectura ecológica o tecnología marina. Han aparecido estudios de cine independiente, startups de turismo responsable, marcas de ropa hechas con materiales reciclados de redes de pesca, y cooperativas que venden productos orgánicos cultivados en islas interiores. Esta innovación local está impulsando un renacimiento silencioso en algunas comunidades, donde las viejas formas de vida encuentran nuevos caminos de preservación. Y sin embargo, la amenaza del mar sigue allí, constante, silenciosa, poderosa. Se han probado soluciones radicales como levantar barreras de coral artificial, desarrollar sistemas de drenaje avanzados, e incluso crear plataformas flotantes. También se ha discutido seriamente la posibilidad de reubicar a la población si el nivel del mar sigue aumentando. Para muchas familias, esto no solo implicaría perder su hogar, sino también su historia, sus tumbas, sus memorias y su forma única de ver el mundo. Es difícil imaginar lo que se perdería si las Maldivas desaparecen. No solo hablamos de playas o de hoteles, hablamos de formas de vida que solo existen allí, una lengua que no se habla en ningún otro lugar, recetas de pescado fermentado que llevan generaciones transmitiéndose, canciones que se cantan al ritmo del remo cuando se pesca de noche, cuentos que solo tienen sentido si se entienden las corrientes del océano. Incluso la arquitectura tradicional maldiva es única. Las antiguas mezquitas construidas con coral tallado a mano, los techos de palma trenzada, las casas elevadas sobre pilares para evitar inundaciones. Muchas de estas construcciones están desapareciendo, reemplazadas por bloques de cemento importado, pero todavía se pueden encontrar en las islas más remotas, donde el tiempo parece haberse detenido, y mientras las estrellas se reflejan en las aguas tranquilas de la noche, los isleños siguen sus rutinas milenarias. Preparar el desayuno de Masuni, un platillo de atún desmenuzado con coco y cebolla, reparar las redes de pesca con cuidado artesanal, recoger la savia del árbol de palma para hacer jarabe, o simplemente caminar por la orilla, conversando con los vecinos sobre la marea del día siguiente. Hay en Maldivas una forma de belleza que no se captura con la cámara, una espiritualidad que se respira en el aire húmedo del atardecer, una sabiduría popular tejida en refranes y silencios, en la mirada de los ancianos y en la risa de los niños. Y aunque el país esté en peligro, su gente no ha dejado de resistir, de cantar, de construir, de amar su tierra como si nunca se fuera a hundir. Porque para los maldivos, su nación no es solo un conjunto de islas, sino una memoria viva que flota sobre el agua, desafiante y luminosa, como una flor de loto en medio del océano. ¿Y tú, te atreverías a vivir en un país donde los volcanes activos dominan el paisaje, los rituales ancestrales aún se practican en secreto, y se cree que los lagos pueden escuchar tus pensamientos? Si esto te sorprendió, espera a ver lo que pasa en Papúa Nueva Guinea. ¿Te gustaría que lo cuente en el próximo video?